السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Voy a continuar exponiendo las historias de las vidas de los compañeros Badri, compañeros que tomaron parte en las batallas de Badr que llevamos realizando durante un periodo ya considerable de tiempo. El primer compañero que voy a mencionar es Hazrat Qatada bin Numan Ansari. Hazrat Qatada perteneció a la tribu Banu Zafar, clan de la tribu Khazraj de los Ansar. Su padre fue Numan bin Zair y su madre Unaisa bint Qais. El título de Hazrat Qatada se dice que fue Abu Amr, así como también Abu Amr y Abu Abdullah. Hazrat Qatada era medio hermano de Hazrat Abu Sa'id Khudri. Ambos eran hijos de la misma madre. Hazrat Qatada tuvo la oportunidad de participar en el Beit Aqaba junto con otros 70 compañeros Ansari. Sin embargo, de acuerdo a la narración de Allama ibn Ishaq, no tomó parte con los compañeros Ansari que participaron en el Beit al-Aqaba, o puede que no haya sido mencionado entre ellos. Hazrat Qatada fue uno de los arqueros que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam asignó de Badr, Uhud, Khandak y otras batallas posteriores que luchó junto a él. El ojo de Hazrat Qatada fue golpeado por una flecha durante la batalla de Uhud, lo que hizo que el ojo se saliera de la cuenca. En ese momento se acercó al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le dijo: «Oh mensaje de Allah, se me ha salido el ojo al recibir un flechazo. Amo a mi mujer mucho, sin embargo, si ella me viese así, temo que ella empiece a repudiarme». El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocó el ojo en la palma de su mano y después lo colocó en su lugar de nuevo, y así recuperó la vista de ese ojo. Este ojo era más agudo y más fuerte que el otro, incluso en su edad avanzada. De acuerdo con otra narración, el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam puso saliva en el ojo y como resultado este mejoró más que el otro. Hazrat Qatada solía mencionar este incidente en una ocasión. Se le dio al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam un arco de regalo. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam me lo dio a mí en la batalla de Uhud. Yo disparé flechas con este arco enfrente del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasta que su cuerda se rompió. A pesar de ello, continué
enfrente del bendito rostro del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Normalmente también mencionamos a Hazrat Talha en este asunto. Sigue añadiendo: yo estaba al frente del santo profeta sallallahu alaihi wasallam cuando las flechas venían en dirección del mensajero de Allah. Movía mi cabeza enfrente para hacer de escudo del bendito rostro del mensajero de Allah. No tenía más flechas para poder disparar. En ese momento una flecha golpeó uno de mis ojos y mi ojo se salió de la cuenca y quedó encima de mi mejilla. La multitud se dispersó. Cogí mi ojo en mi propia mano mientras la multitud se iba y poniendo mi ojo en mi palma de la mano, fui al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No estaba muy lejos de él cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam vio el ojo en mi mano. Las lágrimas comenzaron a aflorar de sus ojos y oró: oh Allah, Qatada ha salvado la cara de tu profeta, pero no su propia cara. Rezo para que este ojo tuyo sea más precioso y más agudo que el otro. Y ciertamente ese ojo era el más hermoso y visualmente el más perceptivo de los dos. En la tradición que él mismo ha narrado, no incluye que su mujer dejaría de amarlo por el incidente del ojo, como en la narración anterior, que la que los historiadores han escrito, y para resaltar el incidente incluyeron este comentario. Sin embargo, en sus propias palabras no menciona a su mujer. En cualquier caso, su ojo se salió de la cuenca durante la batalla. El santo profeta lo puso de nuevo en la cuenca y su visión fue restaurada. En realidad, el ojo mejoró por este hecho, y por este hecho Hazrat Qatada fue más tarde conocido con el título de Zul Ain, que significa el poseedor del ojo. Hazrat Qatada participó con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en otras batallas, incluidas las de Khandak. En la ocasión de la conquista de la Meca, la bandera de la tribu Banu Zafar estaba en manos de Hazrat Qatada. Murió a la edad de 65 en el año 23 de la Hijra. Hazrat Umar radhiyallahu anhu dirigió la oración de su funeral en Medina. Su medio hermano Hazrat Abu Sa'id Khudri, Muhammad bin Maslama y Hazrat bin Hazma bajaron a su tumba, y según una de las narraciones, Hazrat Umar radhiyallahu anhu estaba también con ellos y también bajó a su tumba durante el funeral. El nombre de uno de los nietos de Hazrat Qatada era Asim bin Umar, quien fue un experto en el campo de la genealogía, el conocimiento de las familias, ancestros y tribus. Allama bin Ishaq ha relatado muchas de sus narraciones. Una de las narraciones cuenta que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam tenía un arco llamado Kutum, el cual estaba hecho de naba, que es un árbol de donde se hacen las flechas. Este arco que se rompió, este era el arco que se rompió durante la batalla de Uhud por Hazrat Qatada debido a su uso excesivo. Hazrat Qatada bin Numan relata que una familia de entre los Ansar, conocidos como los Banu Ubayrek, eran 3 hermanos: Bishr, Bushair y Mubashir. Bushair era un hipócrita y un poeta que solía ridiculizar a los compañeros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam con sus poemas. Se hacía ver como si fuese musulmán, pero sus acciones contradecían esto. Solía atribuir sus dichos a algunos árabes diciendo que tal y tal persona habían dicho aquello o lo otro. Cuando los compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escucharon los poemas que solía recitar, dijeron: por Dios, ese es el verso de esta persona tan miserable, y son los de Ibn
Ubarak. Eran personas necesitadas y empobrecidas durante la época de la ignorancia, la época preislámica, durante la era del Islam. No cambiaron su estado, no hicieron ningún trabajo, ni hicieron ningún esfuerzo por mejorar, y por ello eran extremadamente pobres. Además, afirma que los dátiles y la cebada eran la comida de los pobres de Medina. Cuando una persona adquiría riqueza, comenzaba a comprar harina blanca y refinada en la región de Sham, Siria, a un mercader de cereales. Esta persona comenzó a comprarle y a incluir estos alimentos en sus comidas. Sin embargo, su mujer y sus hijos siguieron comiendo dátiles y cebada. Cuenta que en una ocasión ocurrió que cuando el mercader de cereales vino de la región de Siria, su tío paterno, Rifa bin Zaid, le compró un saco de harina blanca y la colocó en su despensa. También puso algunas armas, una armadura y una espada en ella. Dijo que algo malo se había realizado en su contra y su despensa había sido saqueada. Los ladrones rompieron la pared y entraron saqueando los víveres y las armas. En la mañana, su tío paterno vino y dijo: querido sobrino, la pasada noche he sido robado, nuestra despensa ha sido saqueada y los víveres y las armas han sido robadas. Hemos intentado conseguir alguna información y hemos preguntado a la gente de la zona. Nos han dicho que han visto a los Banu Ubayrek esta noche. Creemos que para celebrar el robo de vuestra comida han encendido un fuego y han cocinado y comido lo que nos robaron. Hazrat Qatada sigue diciendo que investigaron entre el vecindario, a lo que Banu Ubayrek dijo: por Dios, creemos que la persona que te robó fue Labid bin Sahal. En otras palabras, le echaron la culpa a otro. Añade Hazrat Qatada que Labid era un musulmán virtuoso. Cuando Labid escuchó que los Banu Ubayrek le acusaban de robo, sacó su espada y dijo: ¿yo, un ladrón? Por Dios, mi espada permanecerá entre vosotros hasta saber que me digáis quién cometió el robo. Enfureció y trató de resolver el asunto de inmediato. La gente alrededor le dijo: tú no eres un ladrón, deja tu espada a un lado, te creemos, sabemos que eres un hombre virtuoso. Sin embargo, tras la investigación no había duda de que fue Banu Ubayrek quien cometió el robo. Su tío paterno dijo: querido sobrino, quizás hubiéramos recuperado nuestras pertenencias si hubiéramos ido al santo profeta sallallahu alaihi wasallam a informarle sobre el incidente. Hazrat Qatada bin Nu'man dijo que tras escuchar esto, él mismo fue al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se presentó delante de él para informarle que alguien de nuestra propia gente ha llevado a cabo este acto injusto y cruel. Fueron a la casa de mi tío paterno Rifa bin Zaid y robaron sus armas y raciones de comida, cavando en secreto un túnel a su almacén. Solicitamos que nos devuelvan nuestras armas en lo que respecta a las raciones y el grano. No lo necesitamos como tal. El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam declaró: voy a decir sobre este asunto después de hacer unas consultas. Cuando esta noticia llegó a Banu Ubayrek, se encontraron con alguien de su tribu conocido como Usair bin Urwa. Discutieron el asunto con él y otros hombres del barrio se les unieron. Fueron al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijeron: oh mensajero de Allah, Qatada bin Nu'man y su tío paterno acusan a uno de los nuestros de cometer robo sin proporcionar ningún testigo o evidencia. Somos musulmanes y gente de bien. Qatada dijo: visité al santo profeta y discutí este asunto con él, con el santo profeta. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: has acusado de robo a personas que son buenos musulmanes sin proporcionar ningún testigo y evidencia. Qatada es una persona, dice Qatada era una persona de carácter virtuoso
Y después de reunirse con el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y haber escuchado sus palabras, regresé a casa y consideré que hubiera sido mejor perder parte de mi riqueza en lugar de llevar este asunto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y causarle tal incomodidad. Habría sido mejor perder la riqueza que decirle esto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Luego declara que su tío paterno lo visitó y dijo: querido sobrino, ¿qué has hecho hasta ahora con respecto a esto? En respuesta le informó sobre lo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le había dicho. Su tío declaró: Allah es nuestro ayudante. Poco tiempo después de que tuviera lugar esta conversación, se revelaron los siguientes versículos del Sagrado Corán. Te hemos revelado ciertamente el libro que contiene la verdad para que juzgues entre los hombres por lo que Allah te ha enseñado y no defiendas la causa de los que traicionan la confianza. La palabra jaenin, los que traicionan la confianza, se usó aquí para Banu Ubeirak. Entonces también declaró y pide perdón a Allah y también y en verdad Allah es el sumo indulgente misericordioso. Entonces Allah Todopoderoso declaró: no abogues por quienes son deshonestos con ellos mismos. En verdad, Allah no ama a quien es pérfido y gran pecador. Procuran ocultarse de los hombres, pero no se cuidan de ocultarse de Allah. Él está con ellos incluso cuando pasan la noche conspirando sobre asuntos que Él no aprueba. Pues Allah abarca todo cuanto hacen. Mirad, sois vosotros los que abogasteis por ellos en esta vida. Pero ¿quién les defenderá ante Allah en el día de la resurrección? ¿Y quién será su defensor? Mas quien hace el mal o perjudica a su propia alma y pide después perdón a Allah, comprobará ciertamente que Allah es el sumo indulgente y misericordioso. Luego Allah el Exaltado declara: y quien comete un pecado solo lo hace en perjuicio de su propia alma, y Allah es omnisciente, es sabio, y quien comete una falta o un pecado y se lo imputa a un inocente, ciertamente lleva la carga de una calumnia y de un pecado flagrante. Hazrat Qatada dijo luego que esto apuntaba hacia Banu Ubeirak, quien había dicho que según ellos Labid bin Sahal fue quien cometió el robo. Allah el Exaltado declara luego:
y si no fuera por la gracia de Allah contigo y por su misericordia, un grupo de ellos había decidido extraviarte. De hecho, no extravían a nadie salvo a sí mismos, y no pueden perjudicarte de modo alguno. Allah te ha revelado el libro y la sabiduría, y te ha enseñado lo que desconocías, pues grande es la gracia de Allah para contigo. No hay nada bueno que salga de sus reuniones secretas, salvo cuando deciden gastar por la causa del pobre, en el bienestar público o en promover la reconciliación o la reforma de las gentes. Y quien actúe así, buscando el agrado de Allah, le concederemos pronto una magnífica recompensa. No obstante, puede haber muchos significados de los versículos coránicos, pero también pueden referirse a esto. Así, pasado un tiempo, pensaron que estos versículos fueron revelados acerca de su situación. Sin embargo, Allah el Exaltado reveló la realidad del asunto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El resultado de esto fue que cuando se revelaron estos versículos, Banu Ubayrek, de quien se sospechaba el robo, pensó que estos versículos habían sido revelados sobre él y admitieron su robo. Trajeron las armas al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, quien luego se las devolvió a Rifa'a, el legítimo propietario. Hazrat Qatada reafirma: mi tío era un hombre mayor y su vista era débil antes de que aceptara el Islam durante la época de la ignorancia. Debido a esto pensé que quizás mi tío era débil en su fe. Pensó, aunque había aceptado el Islam y se había convertido en musulmán, no era firme en su fe. Pero cuando tomé las armas que los ladrones habían devuelto, me dijo: oh sobrino mío, las regalo como sadqa, como caridad en el camino de Allah el Exaltado. En ese momento me di cuenta y me convencí de que mi tío era firme en su fe, y todo este tiempo me había equivocado al pensar que él era débil de fe. Cuando se revelaron estos versículos del Corán, Bushair, uno de los hermanos sobre quien se dudaba si era un hipócrita, fue a unirse a los idólatras y se quedó con Sulafa bint Saad. Entonces Allah el Exaltado reveló los siguientes versículos: y en cuanto a quien se opone al mensajero después de que se le ha mostrado claramente la guía y sigue un camino distinto al de los creyentes, lo dejaremos continuar por el camino que ha elegido y lo arrojaremos al infierno. ¡Qué pésimo destino! Allah no perdonará que se le asocie a ningún otro partícipe, pero perdonará cualquier falta inferior a esta a quien desee, pues quien ponga otra cosa a nivel de Allah en verdad se ha extraviado muy lejos. Cuando Bushair dejó el Islam y se quedó con Sulafa, que era una idólatra, Hazrat Hassan bin Thabit lo criticó en uno de sus poemas. Cuando Sulafa bint Saad escuchó estos poemas, ella tomó sus posesiones y, colocándolas sobre su cabeza, las arrojó fuera de la casa en una llanura abierta. Luego ella dijo: ¿es este el regalo que me has traído, mencionándome en los pareados de Hassan bin Thabit? Es decir, que ese pareado lo escribió debido a vosotros y ahora me veo involucrado yo también. Luego dijo: no voy a recibir ningún beneficio de ti, por lo que tus posesiones no seguirán en mi casa. Este fue el resultado final de un hipócrita o idolatra. Hazrat Abu Sa'id Khudri relata que en una ocasión Abu Qatada pasó toda la noche recitando el Sura Ikhlas. Cuando se le informó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam sobre ello, dijo: juro por él en cuyas manos está mi vida, que el Sura Ikhlas
es igual a la mitad o a un tercio del Corán. Alude a la unidad de Dios, que es en realidad la enseñanza que se encuentra en el Corán. Abu Salama dice que Hazrat Abu Huraira solía narrar un hadith del santo profeta sallallahu alaihi wasallam que decía: el día de viernes hay un momento, el día del viernes hay un momento en el que si un musulmán está en estado de oración y busca los favores de Allah el Exaltado, Dios se los concede. Hazrat Abu Huraira entonces indicó con sus manos que ese momento es muy corto. Abu Salama dice que cuando Hazrat Abu Huraira falleció pensé, por Dios, cuando vea a Abu Sa'id Khudri le preguntaré sobre esa hora especial, porque quizá él lo sepa. Cuando le vi estaba enderezando algunos palos. Le pregunté: Abu Sa'id, ¿qué son estos palos que estás enderezando? Contestó: en estos palos Allah el Exaltado ha puesto bendiciones para nosotros. Al santo profeta sallallahu alaihi wasallam le gustaban estos bastones y los utilizaba mientras caminaba. Los enderezábamos y se los llevábamos al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Después dijo en una ocasión: el santo profeta sallallahu alaihi wasallam vio saliva en el suelo de la mezquita en la dirección hacia la qibla. En ese momento el santo profeta sallallahu alaihi wasallam sostenía uno de esos bastones y lo utilizó para limpiarla. Después dijo: si alguien de vosotros está haciendo la oración no debe escupir hacia adelante, ya que su Señor se encuentra en esa dirección, es decir, la persona está de pie detrás de Allah el Exaltado, por lo que no se debe escupir hacia el frente. En aquel momento creo que no todos los preceptos habían sido revelados. Por ese motivo, en esta narración que se encuentra en Bukhari se menciona que se debe escupir al lado izquierdo. En esta época y hacia abajo. En esta época el área donde rezaban no estaba completamente construida y quizá ponían tierra para limpiarla. Es por ello que el santo profeta aconsejó escupir hacia abajo. Posteriormente, cuando los mandamientos fueron revelados y recibieron formación moral, la directiva del santo profeta sallallahu alaihi wasallam fue que para limpiarse la nariz o escupir debían utilizar un paño o una tela. Hoy día tenemos pañuelos y tissues y las mezquitas están alfombradas, por lo tanto esto no significa que esté permitido escupir en el suelo. Más bien, en aquellas circunstancias se concedió un permiso temporal debido a la situación de ese momento. Después el santo profeta sallallahu alaihi wasallam aclaró que si alguien tenía que limpiarse la nariz o escupir, debían utilizar la esquina de un paño, luego cubrirlo y después limpiarlo una vez que se saliera fuera. El narrador del incidente dice: esa misma noche llovió mucho. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam salió para dirigir la oración de Isha. El destello de la luz de un relámpago hizo que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam vislumbrara a Hazrat Qatada bin Numan y dijo: «Oh, Abu Qatada, ¿qué estás haciendo a estas horas?». Respondió: «Oh mensajero de Allah, sabía que poca gente vendría a rezar debido a la fuerte lluvia y a los relámpagos y pensé que debía acudir y por eso he venido temprano». El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: «Cuando termines tus oraciones, espera aquí hasta que yo pase». Así, cuando la oración terminó, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dio un bastón a Hazrat Abu Qatada y le dijo: «Este bastón te iluminará 10 pasos hacia adelante y 10 pasos hacia atrás. Cuando entres en tu casa, si ves la silueta de un humano en una esquina, antes de que hable, mátalo con el bastón, con este bastón, porque ese será Satanás».
Así él hizo lo que el santo profeta le indicó. Abu Said continúa: nos gustan estos bastones porque el santo profeta sallallahu alaihi wasallam nos lo dio, se los entregaba al santo profeta sallallahu alaihi wasallam después de prepararlo especialmente para él. El santo profeta los utilizaba y nos los devolvía o los regalaba a la gente. Por lo tanto, hay muchas bendiciones unidas a ello. Por eso los estoy juntando. Abu Salama le dijo: Abu Said, Hazrat Abu Huraira en una ocasión nos contó un hadith sobre un momento especial que ocurre el día del viernes. Abu Salama al principio fue a preguntar a Abu Said esta cuestión, pero cuando le vio recogiendo los bastones, le preguntó sobre los mismos. Por eso he mencionado el incidente en relación a esto. Entonces, él volvió a la cuestión en concreto y preguntó si sabía sobre un relato de Abu Huraira que decía que en los viernes llega una hora especial en la que se aceptan las oraciones. Abu Said Khudri respondió: pregunté al santo profeta sallallahu alaihi wasallam sobre esta hora, a lo que me respondió: al principio me informaron sobre esa hora, pero después, al igual que la noche del decreto, hicieron que me olvidara. Abu Salama dice que se fue a visitar a Hazrat Abdullah bin Salam. La narración de Musnad Ahmad bin Hanbal, que acaba de ser citada, menciona que en el viernes existe un momento particular para la aceptación de la oración. En relación con este asunto existen otras narraciones a partir de las cuales se puede determinar 3 momentos especiales. El primero se dice que aparece durante el sermón del viernes, el segundo hacia la última parte del día y el tercero aparece después de la oración de Asr. Relataré las diversas narraciones al respecto. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu relata que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam habló sobre la oración del viernes y declaró que existe un momento concreto especial en el día en el que si un musulmán lo experimenta mientras está de pie en la oración, le será concedido todo lo que le suplique el exaltado. Por el gesto de su mano, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam indicó que la duración de ese momento especial era extremadamente limitada. Después de esta está la narración de Sahih Muslim, la cual Abu Burda bin Abu Musa Ash'ari relata que Hazrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu le dijo: ¿has escuchado a tu padre narrar el hadith del santo profeta sallallahu alaihi wasallam relacionado con la descripción de un momento peculiar el viernes? Él respondió: sí, lo he escuchado. Después dijo que su padre declaró: he escuchado al santo profeta que el momento particular aparece desde el momento en que el imam se sienta hasta que la oración concluye. En otra narración relatada por Hazrat Abdullah bin Salam dice que en una ocasión el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba entre nosotros y dijo: hemos leído en el libro de Dios que hay una hora particular el viernes en la cual si una persona le pide cualquier cosa a Allah mientras está en estado de oración, aunque no sea el receptor de ese instante particular, su petición será ciertamente aceptada. Hazrat Abdullah declara que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam señaló hacia él y dijo: o una parte de una hora, es decir, un tiempo muy corto. Hazrat Abdullah declaró: sí, una parte de una hora. Hazrat Abdullah dijo después: ¿cuándo es exactamente esta hora? El santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam declaró: es en las últimas horas del mediodía, es decir, cuando el mediodía se acerca a su fin. Hazrat Abdullah entonces preguntó: ¿no ocurre durante la oración? El santo profeta dijo: de hecho, ocurre cuando un creyente completa su oración pero permanece sentado después, eso también se considera parte de la oración. En otras palabras, si después de la oración uno permanece ocupado en el recuerdo de Allah el Exaltado, se considera que está en estado de oración y esto crea una condición para continuar haciendo súplicas. En otra narración, Hazrat Abu Huraira relata que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam declaró: un momento particular aparece el viernes en el cual si un musulmán busca el bien de Allah el Exaltado, él ciertamente le concede todo lo bueno que estaba suplicando. En ese momento particular aparece después de la oración de Asr. Aquí la narración de Musnad Ahmad bin Hanbal afirma que este momento particular aparece el viernes después de Asr. En otra narración se dice que Hazrat
Abu Salma preguntó al santo profeta sobre este momento particular y el santo profeta declaró que aparece en las últimas horas del día. Tras exponer esto, Muslim Maud declara en su tafsir, exégesis del Corán, el viernes y el Ramadán son similares, ya que el viernes es un día para la aceptación de la oración y también lo es el mes de Ramadán. En lo que respecta a la oración del viernes, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que si una persona asiste a la oración del viernes y permaneciendo en silencio recuerda a Allah Ta'ala, espera que el imán venga, luego escuche con tranquilidad el sermón del viernes, participe luego de la oración congregacional, descienden especialmente para él bendiciones de Allah Ta'ala. Existe también un momento en ese día del viernes en el que una petición del ser humano que se haga es aceptada. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu relata que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam habló sobre la oración del viernes y dijo que hay un momento particular en el día que si un musulmán experimenta mientras está de pie en estado de oración, se le otorgará lo que le suplica a Allah el Exaltado. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam indicó con el gesto de su mano que la duración de este momento particular es extremadamente limitada. Esta es una narración de Bukhari que ha sido mencionada anteriormente y ha sido narrada por Abu Huraira. Muslim Maud continúa diciendo: una de las explicaciones de este hadiz que ciertamente se debe dar es que solo se aceptarán tales oraciones de acuerdo con la práctica establecida por Allah Ta'ala y la ley divina. Sin embargo, las oraciones de mala naturaleza ciertamente no serán aceptadas. Solo se aceptarán aquellas súplicas que sean legales de acuerdo con la práctica establecida de Allah el Exaltado y la ley divina. Y aunque esta es una gran recompensa, sin embargo, no se logra fácilmente. La duración de la oración del viernes comienza aproximadamente un poco antes del segundo azán y termina con el salam de la finalización de la oración. Incluso en el caso en que el sermón sea corto, la duración total de la oración del viernes es de casi 30 minutos. Y si el sermón es un poco largo, la duración total puede ser de alrededor de 1 a 1 hora y media. Durante esta 1 hora, hora y media llega un momento particular en el que se contesta lo que se suplica. Sin embargo, en estos 90 minutos uno no puede determinar si la aceptación de la oración es en el primer, segundo o tercer minuto del sermón. De hecho, de la oración. De hecho, uno ni siquiera puede terminar un solo minuto de los 90 minutos enteros del sermón sobre cuál de ellos fue el de la aceptación de la oración. Por lo tanto, uno tendrá que buscar los 90 minutos completos. En otras palabras, tendrá que orar continuamente durante los 90 minutos completos del sermón para tener un éxito en lograr este momento en el que se responden todas las súplicas. En este momento, sin embargo, rezar continuamente durante 90 minutos y permanecer concentrado es una tarea muy ardua. Muslim Maud describe además, algunas personas no pueden mantener su atención enfocada ni siquiera durante 5 minutos. Por ejemplo, he venido aquí para orar y en general cuando uno mira alrededor me doy cuenta de que antes del sermón hay algunas personas ofrecían su oración sunna y sus ojos comenzaban a vagar por aquí y por allá. La oración de la sunna dura un par de minutos, pero incluso en este periodo corto de tiempo los ojos deambulan por todas partes, a veces mirando a su derecha, a la izquierda o al piso o luego al cielo. Por lo tanto, si uno ni siquiera puede enfocar su atención durante 2 minutos y medio, por lo tanto, mantener la concentración durante 90 minutos completos y permanecer ocupado en oración y recordar a la Ta'ala no es tarea fácil. Por lo tanto, si se menciona un momento particular para la aceptación de la oración, requiere un esfuerzo continuo y concertado. Uno tiene que esforzarse mucho para lograr esto. No es tan simple que uno ore y en ese mismo minuto sea aceptado instantáneamente. De hecho, uno no tiene conocimiento de cuándo aparece ese momento. Por lo tanto, es necesario que uno permanezca continuamente dedicado a la oración durante este tiempo sin desviar su atención. Muslim Maud radhiyallahu anhu ha mencionado que esta no es una tarea fácil. Para alcanzar las bendiciones de la oración del viernes, uno debe hacer un gran esfuerzo. El próximo compañero a mencionar es Abdullah bin Mazun. Abdullah bin Mazun pertenecía a la tribu Banu Jumah de los Quraysh. Su madre era Suhail bint Ambas, era hermano de Hazrat Usman bin Mazun.
Hazrat Qudama bin Mazum, Hazrat Saib bin Mazum. Todos eran tíos maternos de Hazrat Abdullah bin Umar, porque Hazrat Umar se casó con una hermana de ellos, Zainab bint Mazum. Yazid bin Rumman narra que Hazrat Abdullah bin Mazum y Hazrat Qudama bin Mazum aceptaron el Islam antes de que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se dirigiera a Dare Arkham y predicara el mensaje del Islam de ti. Hazrat Abdullah bin Mazum y sus tres hermanos, Hazrat Qudama bin Mazum, Hazrat Usman bin Mazum y Hazrat Saib bin Mazum, formaron parte de la delegación que emigró a Abisinia. Cuando se enteraron de la noticia de que los Quraysh habían aceptado el Islam, todos regresaron. En relación con los relatos de los compañeros mencionados anteriormente, ya hablé sobre la migración a Abisinia. Mencioné que cuando la persecución contra los musulmanes excedió todos los límites, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam instruyó a los musulmanes a emigrar a Abisinia y declaró que su rey era un hombre justo y que nadie era tratado injustamente bajo su gobierno. En aquellos días había un gobierno cristiano muy fuerte en Abisinia y su rey era Najashi, el Negus. En cualquier caso, el 5 de Rajab Nabawi, siguiendo las instrucciones del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, 11 hombres y 4 mujeres emigraron a Abisinia. Tuvieron la gran fortuna que cuando salieron de la Meca y se dirigieron al sur, llegaron a Shu'aiba. Llegaron a Shu'aiba, que era un puerto, Shaiba, un puerto de Arabia en aquel momento. Allah el Exaltado los bendijo de manera que allí había un barco comercial listo para partir hacia Abisinia. En consecuencia abordaron tranquilamente el barco y este partió. Después de llegar a Abisinia, los musulmanes disfrutaron de una vida de paz y seguridad y se libraron del tormento que sufrían a mano de los Quraysh. Sin embargo, tal como mencionan varios historiadores, también me he referido a ellos en un comentario anterior, regresaron rápidamente. No había pasado demasiado tiempo en Abisinia cuando se propagó un rumor de que ellos también escucharon que aseguraba que todos los Quraysh habían aceptado el Islam y que existía una paz completa para los musulmanes en la Meca. En consecuencia, muchos de los que emigraron a Abisinia regresaron de inmediato. Cuando estaban cerca de la Meca se enteraron de que la noticia era falsa y de que en realidad era una estratagema de los incrédulos para traer de vuelta a los musulmanes de Abisinia. Ahora se enfrentaban a una situación muy difícil. Algunos de ellos volvieron de nuevo a Abisinia al ver las dificultades y otros buscaron la protección de algunos hombres influyentes de la Meca. Sin embargo, esta protección no duró mucho y la persecución de los Quraysh se reanudó de forma implacable, no quedando ningún lugar de paz o seguridad para los musulmanes en la Meca. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam una vez más instruyó a sus compañeros a emigrar y estos, de forma discreta, iniciaron los preparativos y emigraron de la Meca. Finalmente, el número total de musulmanes que se desplazaron fue de 100, de los cuales 18 eran mujeres y el resto hombres. Por lo tanto, esta fue la manera en que tuvo la segunda migración. En cualquier caso, se afirma que Hazrat Abdullah bin Mazum regresó después de la primera migración, pero no se sabe si formó parte del grupo de la segunda migración a Abisinia o si emigró a Medina. Al final, tras su migración a Medina, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció una hermandad entre Hazrat Abdullah bin Mazum y Hazrat Sahl bin Ubaidullah Ansari. Según una narración, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estableció una hermandad entre Hazrat Abdullah bin Mazum y Hazrat Utba bin Amir, junto con Hazrat Usman
bin Mazum, Hazrat Qudama bin Mazum y Hazrat Saib bin Mazum. Hazrat Abdullah bin Mazum participó en la batalla de Badr junto al Santo Profeta. Hazrat Abdullah bin Mazum participó en todas las batallas que libró el Santo Profeta, incluyendo la batalla de Badr, Uhud y Khandak. Hazrat Abdullah bin Mazum falleció en el año 30 después de la Hijra, durante el califato de Usmán, a la edad de 60 años, que el exaltado continúe elevando el rango espiritual de los compañeros. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.